Buen día, nuestro proyecto se basa en la propuesta para la implementación de monitoreos socioambientales en la exploración y explotación de hidrocarburos en comunidad indígena. Los objetivos de desarrollo sostenible para este proyecto se tuvo en cuenta 5 objetivos, los cuales pertenecen a los numerales 8, 10, 11, 12 y 15, que corresponde a trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y por último producción y consumo responsable. Los objetivos de nuestro proyecto son, bueno, el general es implementar el monitoreo socioambiental en la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio de comunidades étnicas aquí en Colombia. Y como objetivos específicos, que el primero es comprender la normatividad del artículo 5 del decreto 1320 de 1998 con el fin de identificar su proyección y componentes para la implementación del monitoreo. El segundo es identificar las principales reglamentaciones que se han dado en cuanto al monitoreo socioambiental a nivel internacional en actividades de extracción de hidrocarburos, y el tercero es adoptar bajo las medidas internacionales la reglamentación de monitoreos socioambientales en los procesos extractivos. Bueno, ya en cuanto a la introducción, la consulta previa es un decreto fundamental de las comunidades étnicas, reconocido y protegido por el ordenamiento constitucional y en consecuencia exigible judicialmente. Este derecho está relacionado con la protección de la identidad diferenciada de estas comunidades y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. En tal sentido, la consulta previa es un instrumento jurídico que evita que se afecten las prácticas tradicionales o modos particulares de sobrevivencia de dichas comunidades. La consulta previa, ante todo, es un instrumento que garantiza la participación efectiva de las comunidades tradicionales en los asuntos que las afectan a través de un escenario dirigido para garantizar sus derechos fundamentales. El estudio de la consulta en el derecho internacional es más visible a partir de las obligaciones que los estados adquieren con la adopción del convenio número 169 de la OIT. Este surge como instrumento que regula lo relacionado con los intereses sociales y económicos frente a la supervivencia de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Ya a nivel nacional, para la consulta previa se cuenta con entidades asociadas como lo son el Ministerio de Interior, derechos constitucionales por medio de la República de Colombia, y a nivel internacional los países se rigen mediante la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se cuenta con programas como lo son la Defensoría del Pueblo en Ecuador y la Defensoría del Pueblo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por medio de estas gráficas, Colombia tiene un gran avance respecto a la consulta previa, por lo menos en cuanto a reglamentos y políticas. A nivel internacional, Colombia es el país donde más se cuenta con reglamentos políticos para proteger la consulta previa, pero asimismo por 4 normativas emitidas hay 9 sentencias debido a la vulnerabilidad de los derechos establecidos para las comunidades étnicas, y Colombia es el país de la región latinoamericana que más procesos de consulta se han llevado a cabo. Asimismo, Colombia es el segundo país del mundo donde más conflictos se dan por razones ambientales debido a los avances de proyectos de extracción, pero también porque las comunidades tienen mayor conciencia y conocimiento de sus derechos. Y por último, Colombia se encuentra con un 65% de documentos sobre la explotación de recursos naturales en comunidades étnicas, un valor relevante a nivel internacional. De acuerdo a la metodología, digamos que nos basamos en el decreto 1320 de 1998, que este es por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Entonces, en este decreto nos dice que el responsable del proyecto, obra o actividad que se vaya a realizar debe hacer la consulta previa con las comunidades indígenas. Tendrá que elaborar los estudios ambientales para la participación de los representantes de las comunidades étnicas o negras. Entonces, en la relación en el componente socioeconómico y cultural, los estudios ambientales aquí deberán tener ambiental de alternativas, deberá incluir las características de las culturas de las comunidades indígenas o negras. Si es un estudio de impacto ambiental o un plan de manejo ambiental, igual debe tener las características de la cultura, de las culturas de estas comunidades, los posibles impactos económicos, sociales y culturales que pueden llegar a sufrir
con la realización del proyecto y las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir y mitigar los impactos que se generen en este proyecto. Bueno, bajo la medida de adopción por medio de la implementación del Decreto Supremo número 29103, emitido por la Corte Suprema de Bolivia el día 23 de abril del 2007, se plantea en el marco constitucional comités de monitoreo socioambientales en los cuales se difieren en uno que es Comité de Monitoreo Socioambiental Nacional, que se conforma por un Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, que ejercerán como presidente. Por otro lado, el pueblo indígena, a través de un solo representante acreditado por las organizaciones de los pueblos, un Ministerio de Hidrocarburos y Energías a través de su jefe de unidad, y por último un Ministerio de Presidencia a través del Viceministro de Coordinación con los movimientos sociales en calidad de vocal. Y por otro lado está el Comité de Monitoreo Socioambiental de Área, el cual está conformado por un representante de cada sección de gobierno municipal del área de influencia. Por otra parte, 2 representantes de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas de cada sección municipal. Otro que es un representante debidamente acreditado por el titular de la empresa con poder de decisión. Y por último, un representante del viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, con derecho a voz. Resultados, tenemos que según toda la bibliografía encontrada en la fase de recopilación, se evidenció que existe todavía una distancia considerable entre las expectativas y las aspiraciones de las comunidades indígenas y las normas legales y reglamentaciones que están establecidas. Por lo cual la necesidad ahorita como más importante sería como la de juntar como los dos extremos a fin de que digamos la gestión sea responsable y comprometida en los proyectos o las actividades que se inicien en los territorios indígenas y esto contribuya a cerrar esta brecha que existe. Bueno, como análisis de resultados, pudimos observar que claramente la normativa vigente en el sector de hidrocarburos y en el sector medioambiental requiere como profundos cambios. Entre ellos está como que la relación entre los textos constitucionales, además que de buscar algunos puntos de consenso entre las dos partes, un asesoramiento normativo de pueblos indígenas y asesoramiento administrativo. Lo anterior se fundamenta en que, digamos, en que la capacidad de las organizaciones sociales de implementar y realizar un adecuado seguimiento y control. Entre la marcada ausencia del Estado en esos territorios, en la falta de voluntad política para el reglamento de estos monitoreos y la escasa capacidad de controlar los casos de corrupción que se producen en las entidades y la falta de voluntad política para generar espacios de debate. Bueno, ya por la parte de conclusiones, muchas veces debido a la ausencia de iniciativas gubernamentales que potencien las herramientas de monitoreo y faciliten los mecanismos de acceso a la información sobre determinados proyectos desde las mismas organizaciones, y también la falta de voluntad política por parte del gobierno para generar espacios de debate, retroalimentación, construcción y desarrollo legislativo sobre los derechos conexos al monitoreo socioambiental, tales como lo son la consulta previa, indemnizaciones, compensaciones. En contrapartida, las propuestas construidas desde la organización indígena originaria son desfavorecidas y poco asimiladas por las instituciones del Estado, y se deberá garantizar una consulta previa y exponer el plan de trabajo a la comunidad étnica con el fin de dar a conocer los detalles del proyecto, obra o actividad, con el fin de poder llegar a un acuerdo entre ambas partes para así no entorpecer la proyección y a su vez no impactar el territorio de la comunidad asentada. Muchísimas gracias.